Bien, en este video continuaremos la formación en el curso de dibujo computarizado 2D con AutoCAD y vamos a profundizar en lo que son los comandos de dibujo y de edición. Ya vimos algunos en sesiones anteriores, algunos comandos de dibujo y de edición, pero los básicos, solamente los que se utilizan con más frecuencia. Hoy vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver unos comandos más avanzados y menos frecuentes, pero no por ello menos útiles. Recordemos que los comandos de dibujo se encuentran en el respectivo menú, en la parte superior izquierda de la pantalla, de la barra de menús desplegable, y la paleta de comandos de edición se encuentra al lado. Todo en la pestaña Home. Hablamos cuando vimos los comandos de dibujo de las polilíneas. Las polilíneas son una herramienta sumamente útil y versátil, pero vimos solamente su parte más básica. Al momento de crearla hay que colocar vértices en la hay que cliquear vértices en la pantalla y si ya terminamos pues escapar. Pero una vez que ya está creada hay ciertas cosas que podemos hacer con la polilínea. La primera que quisiera mencionar es que la podemos cerrar. Si nos vamos a la paleta de propiedades, en donde dice cerrado o no, lo podemos cambiar por cerrado sí, y ella crea automáticamente un segmento entre los dos extremos donde termina la polilínea para cerrarlo y crear una sola polilínea cerrada. Y se puede hacer lo inverso, pues una polilínea que esté cerrada se puede convertir en abierta. Bien. Cuando tenemos una polilínea ya en la pantalla, vemos que al seleccionarla aparecen unos puntos azules. Algunos tienen forma de cuadrado y otros tienen forma de rectángulo chato. Si cliqueamos esos puntos, suceden diferentes cosas. Bueno, si cliqueamos el punto, el cuadrado que se corresponde con los vértices de la polilínea, si nos paramos encima y lo pinchamos, lo cambiamos de lugar y la geometría de la polilínea se deforma en consecuencia. ¿Sí? Es decir, si ya dibujamos una polilínea y no quedó como nos gustaba, no es necesario que la borremos y volvamos a hacer otra de cero. Se puede ajustar la que ya existe. Y bueno, si nos paramos encima del punto chato y lo cliqueamos y lo cambiamos de lugar, el segmento en el medio del cual está el punto chato se mueve conservando todas sus propiedades, su inclinación y su longitud, pero los dos segmentos adyacentes son los que se deforman en consecuencia. ¿Sí? Esto puede sernos útil en diferentes contextos. Ahora bien, si nos paramos encima del vértice, por ejemplo, del cuadrado azul y esperamos medio segundo, aparece esta pequeña pestañita que tiene tres opciones. La primera no es muy relevante porque hace exactamente lo mismo que hacer clic, es decir, nos sirve para arrastrar y cambiar de lugar el vértice. Son más interesantes las dos que vienen. Una añade un vértice a la polilínea, ¿sí? Estoy añadiendo un vértice nuevo a la polilínea. Y la otra, la última, elimina un vértice. Ahora, si nos paramos, esto cuando nos paramos encima de uno de los vértices de los cuadrados azules. Pero si nos paramos encima de los puntos medios, de los rectángulos chatos del medio, aparece la opción añadir vértice, que hace exactamente lo mismo que la otra, pero es más recomendable hacerlo desde acá porque acá tenemos certeza de dónde va a salir el nuevo vértice. Si yo me parara, por ejemplo, en este punto, bueno, inicialmente no tengo mucha certeza si el nuevo punto va a salir de este lado o de este otro lado. Entonces, para evitar esa pequeña duda que me pudiera surgir allí, siempre es preferible crear vértices nuevos desde los puntos chatos del medio. Y bueno, la última opción es convertir en arco, ¿sí? La polilínea no necesariamente tiene que tener puros segmentos rectos. Se pueden convertir en arcos. Y bueno, y si el segmento ya es un arco, se puede convertir otra vez en una línea. Y si presiono el punto chato de un arco, puedo cambiar su abertura y todo lo que eso implica, ¿no? Porque él tiene un centro y si cambio la abertura, pues ese centro
va a cambiar también. Entonces la polilínea, al combinar esto de añadirle vértices, de quitarle vértices, de convertirlos en arcos o en segmentos rectos, nos da como resultado que tenemos una herramienta sumamente versátil y que nos sirve para múltiples cosas. Podemos lograr muchas cosas con las polilíneas. Estos menús se pueden desplegar, ¿sí? Donde dice acá dibujo, yo puedo dar clic y se abre, se despliega y tiene algunas opciones adicionales. La primera de ellas que nos aparece aquí en el caso del menú de dibujo es la spline, que nos sirve para hacer líneas curvas, ¿sí? Se parece mucho a la polilínea en cuanto a su creación, pero los distintos vértices que creemos no se van a comunicar con segmentos rectos, sino siempre con segmentos curvos. Al igual que en la polilínea le podemos añadir vértices, solo que aquí no se llaman vértices, se llaman puntos de ajuste o fit points. Bueno, siempre van a estar comunicados con curvas. También pueden ser abiertas o cerradas. Cerrado no, cerrado sí. Se pueden cerrar al momento de crearse. Y bueno, nos dan siempre figuras curvas. Se preguntarán ¿para qué sirve esto? ¿Para qué querría yo tener unas líneas curvas tan extrañas? Bueno, la mayoría de las veces que hacemos dibujos en AutoCAD son dibujos de naturaleza técnica, y los dibujos de naturaleza técnica casi siempre nos exigen que las líneas sean rectas y perfectas, pero existen excepciones a eso. A veces necesitamos hacer dibujos que tienen formas más o menos orgánicas. Por ejemplo, si queremos vectorizar cierto logo de cierta institución, pues nos puede servir este comando para eso. Pero la función técnica más útil que le podemos conseguir a esto es dibujar cotas o curvas de nivel en topografía. Las líneas de topografía siempre son irregulares porque, bueno, en la naturaleza no hay líneas perfectas. Entonces las líneas que describen el relieve, que son las curvas de nivel, suelen ser curvas como esta. Del resto, el uso de este comando es bastante limitado. Si desplegamos, vemos que un par de posiciones más adelante está algo que se llama la X-Line, o la línea de construcción, o la famosa línea infinita. Si marco 2 puntos, pues bueno, me muestra una línea infinita. Esta línea no se termina nunca. Por más que yo me mueva y me mueva y me mueva, siempre va a estar esa línea allí. Pero si yo la toco, ya tiene 2 vértices o 2 puntos que la definen. Esto se utiliza más que todo como referencia para cuando se van a hacer varios dibujos copiados consecutivamente uno al lado del otro y se requiere que ellos tengan ciertas medidas comunes. Se suele utilizar esto como referencia, pero yo en lo personal no suelo utilizarla mucho. Y al lado de ella está el rayo. El rayo se parece a la X-Line en el sentido de que es infinito, pero es infinito en una sola dirección. Es decir, la X-Line nos dibuja una recta, pero el rayo nos dibuja una semi-recta. Esta tiene un principio, pero no tiene un final. Y algo que me gusta mucho personalmente de este comando es que al crear una, me permite crear otra partiendo del mismo origen que la anterior. Entonces puedo crear muchas líneas que converjan en un punto. Entonces esto nos puede servir, por ejemplo, para dibujar una perspectiva. Este podría ser el punto de fuga. Otro comando que no hemos visto es el del polígono, que está justo debajo de rectángulo. Polígono nos pide que introduzcamos el número de lados. Si ponemos 4 vamos a hacer un cuadrado. Si ponemos 5 haríamos un pentágono, 6 un hexágono y así sucesivamente. Luego nos pide el centro porque los polígonos regulares siempre están referidos a algún círculo. Entonces el círculo tiene un centro. Y luego nos pregunta si queremos respecto a ese círculo que esté inscrito o que esté circunscrito. Que esté inscrito significa que va a estar adentro de ese círculo imaginario, de ese círculo de referencia. Y circunscrito significa que va a estar afuera. Bueno, voy a escoger inscrito. Vemos que me da aquí la opción de dibujar un pentágono
Puedo encender el modo orto para que tenga este vértice, este quinto vértice hacia arriba perfectamente. Podría escribir el radio o podría cliquearlo. Bueno, allí me dibujó una polilínea con 5 segmentos iguales, es decir, un pentágono regular. Y así con cualquier otra cantidad. Podríamos hacer, por ejemplo, un eneágono, solo que en este caso voy a hacerlo circunscrito. ¿Cuál es la diferencia? Fijémonos en la diferencia. En el caso anterior, el cursor, el otro extremo del cursor estaba en el vértice, pero ahora como pedí que fuera circunscrito, ya no está en el vértice, sino que está en el medio de un segmento. Este sería el centroide del polígono. Este es el círculo imaginario respecto del cual está circunscrito, es decir, está por fuera. Y este otro sería el círculo imaginario respecto del cual está inscrito. A medida que aumenta la cantidad de segmentos del polígono regular, el círculo circunscrito y el círculo inscrito van convergiendo, van haciéndose cada vez más parecidos. Bueno, luego tenemos el elipse. El elipse casi no se utiliza. El elipse necesita que indiquemos dos radios, un radio menor y un radio menor. Y ellos se pueden editar posteriormente también. El elipse es una figura curva. Se parece al círculo, solo que no tiene un solo radio. Tiene dos radios, uno mayor y uno menor. Y bueno, para finalizar con los comandos avanzados de dibujo, tenemos el hatch o el sombreado, si su programa está en español. El hatch es muy importante y muy útil, muy utilizado. El hatch nos permite rellenar superficies cerradas con un patrón determinado. Para crearlo, al momento de ejecutar el comando hatch, vemos que nos pide pick internal point, o sea, cliquee un punto interno, es decir, un punto que esté rodeado por otras geometrías, o sea que si no tenemos nada dibujado, no nos va a servir. Si yo cliqueo acá, por ejemplo, este punto en donde está el cursor en este mismo momento, no está encerrado. Entonces me va a dar un error, me va a decir, mire, no ha podido ser determinado un contorno cerrado. Me sale esta pequeña ventana de error. En cambio, por ejemplo, acá en esta zona, donde hay una polilínea y luego hice una línea, bueno, allí quedó un área encerrada. Allí puedo hacer un hatch. Y le doy a escapar para finalizar la creación. Esa superficie quedó rellena con un patrón. Y fijémonos que al seleccionar el hatch, la barra de menús desplegables cambia. Ahora tenemos las opciones de Hatch Editor. ¿Qué cosas podemos editar de un hatch? Bastante. La primera es el patrón. Acá tenemos una lista desplegable con bastantes patrones. El que nos sale por defecto es Angle, pero por ejemplo podemos usar este, que son líneas en ángulo. O sólido, que es para rellenar con un color, sin ningún patrón. Bueno, pero por ejemplo puse este patrón de líneas y no me gusta porque están muy juntitas. Bueno, eso se puede editar, le podemos cambiar acá la escala del hatch, que por defecto esté en 1. Y bueno, si es muy poquito le ponemos una más grande, 10 por ejemplo. Es exactamente el mismo patrón, solo que la frecuencia con la que se repite es menor. La distancia a la cual se vuelve a repetir el mismo patrón es más grande. También se le puede cambiar el ángulo, que por defecto es 0, pero si por ejemplo le pusiese 10 grados, se rota 10 grados respecto a como estaba originalmente. Y también una transparencia, que tal y como la vimos en la paleta de propiedades, allí se coloca un número que va del 0 al 90, donde 0 es ninguna transparencia y 90 es transparencia total. Bien, y aquí hay dos opciones de color. Una es el color del patrón,
es decir, de las líneas, por decirlo de una forma, y la otra es la del fondo, que casi siempre por defecto sale none, o sea, no hay ningún relleno, pero se le puede poner un color. O sea, yo podría poner, por ejemplo, un fondo acá cian, que es un color clarito, y las líneas en rojo, por ejemplo. Se ve extraño, pero se puede hacer. Obviamente, si vamos a colocar un fondo, tendría que ser un color un poco más neutro, menos llamativo. Tal y como vimos cuando estudiamos las propiedades, podemos buscar más colores, abrir la paleta de colores de AutoCAD, etc. De momento le voy a quitar el none y a esto le voy a dejar by layer en el color. El ángulo lo voy a regresar otra vez a 0. Un patrón bastante útil es este que dice bricks. Hay uno que dice brick. Cambio la escala. Esto nos sirve, por ejemplo, en planos de fachada para rellenar si la fachada tiene una textura tipo bloques, tipo mampostería, se le puede colocar este patrón, este hatch, y no hay ninguna necesidad de dibujar los bloquecitos uno por uno. Se coloca el hatch, se rellena la superficie con un hatch, se ajusta a una escala adecuada y bueno, pues las líneas se hacen allí solitas. Hay otro, por ejemplo, que se llama Arsand, que hace puros puntitos. Esto sirve, por ejemplo, para rellenar un área verde en vista de planta, que es grama o que es arena. Se puede hacer con este hatch. Hay otro que se llama Earth, que es como tierra. Nos sirve, por ejemplo, en los cortes para representar la tierra debajo de la edificación. Y bueno, entre otros. Recordemos que les podemos cambiar el ángulo, la transparencia, etc. Pero bueno, entre esta lista de patrones de hatch hay unos interesantes que son el degradado, los degradados. Hay varios tipos de degradados como nos salen acá. Unos son radiales, otros son lineales. Y bueno, siempre nos muestran una transición entre dos colores, que por defecto nos sale este azul y este amarillo, pero esto se puede cambiar aquí a cualquier otro color que usted quiera. El degradado es una transición continua y suave entre dos colores. Se puede colocar que sea centrado o que no. Y bueno, si por ejemplo estoy haciendo un plano de fachada y quiero rellenar una superficie así tipo bloque, le coloco el patrón respectivo, bricks, brick, y bueno, supongamos que la escala es un poquito más grande. Pero no me gusta porque queda como extraño, queda este bloque aquí sobrando y se supone que cuando uno va a construir, bueno, va colocando los bloques de abajo hacia arriba y no vas a picar un bloque aquí abajo para este cachito de bloque, no hace falta picarlo así para comenzar a construir la pared, no tiene sentido. Bueno, esto se puede ajustar aquí en Set Origin, cambiando el origen, o sea, el punto donde comienza a repetirse el patrón. En este caso debería ser esta esquina. Ahora sí, el patrón comienza perfectamente en ese punto y bueno, la diferencia queda arriba, queda en la parte contraria. Eso lo podemos hacer y particularmente con este tipo de patrón puede ser más importante. Cuando el hatch no es asociativo, su contorno puede manipularse exactamente igual que una polilínea. Voy a borrar este rectángulo que dio origen a este hatch. Cuando lo selecciono veo que su contorno es igual al de una polilínea. Y así como una polilínea puede manipularse igualito. Puede cambiarse un vértice de lugar, pueden añadirse vértices, pueden eliminarse vértices, pueden convertirse segmentos
en arcos y segmentos en forma de arco regresarse a la forma de segmento recto, de línea, y así. Es decir, un hatch que ya está creado, su contorno se puede manipular exactamente igual que una polilínea cerrada. Y bueno, respecto a los comandos de edición, que ya vimos algunos básicos, un comando interesante es stretch o estirar. Este comando nos permite cambiar de lugar algunos vértices de la geometría, de una geometría existente, dejando en su lugar otros. O sea, cambiar solamente una parte. Cuando lo ejecuto, él funciona únicamente con selección posterior. Tengo que dibujar una ventana verde. Recordemos de las primeras sesiones las formas de selección directa, selección indirecta, y la diferencia entre la ventana verde y la ventana azul. Para poder ejecutar este comando en específico solamente puedo usar la ventana verde. Es decir, tengo que cerciorarme de comenzar mi selección desde un punto que esté hacia la derecha del dibujo para ir de derecha a izquierda. Entonces, fijémonos en este pentágono. Si yo despliego una ventana verde acá, solamente 2 de los 5 vértices que constituyen esa polilínea que tiene forma de pentágono han quedado dentro de la ventana verde. ¿Sí? Todavía estoy en la etapa de selección de objetos, debo darle a Enter para finalizar esa etapa. Y ahora puedo pinchar en la pantalla punto 1, punto 2 para hacer un vector de desplazamiento, y fijémonos que solamente se mueven los vértices que inicialmente quedaron dentro de la ventana verde. Eso es lo que hace el comando estirar. Ok, trim, que acá tiene un hermano gemelo, que es extender o extend o alargar. ¿Qué hace trim? Trim sirve para recortar. Trim detecta cualquier geometría que se cruce con otra. Por lo menos este segmento de línea, le pasa un elipse por acá y otra línea por acá. Entonces esta parte queda como aislada. Y si la selecciono, se recorta. A este segmento de acá le pasa esta línea, bueno, lo puedo recortar también. Y su comando gemelo extend o alargar hace exactamente lo contrario. Puede prolongar un segmento existente hasta que se cruce con alguna geometría. En este caso extendí este segmento hasta que se cruzó con este, y lo podría volver a extender hasta que, lo podría volver a alargar hasta que se cruce con la spline que está dibujada en este lado. Por ejemplo, los hatch también se pueden recortar, son susceptibles de ser recortados. Este hatch podría recortarlo hasta aquí. Se puede hacer. Si estoy ejecutando el comando trim o recortar y presiono shift, voy a alargar. O sea, la tecla shift en este caso sirve para cambiar lo que está haciendo el comando. Y si estoy ejecutando el comando de alargar o extend y presiono shift, pero si lo presiono y lo dejo presionado mientras selecciono, no es que lo presiono y lo suelto, no. Si lo dejo presionado, la tecla shift ejecutando el comando extend, voy a recortar en vez de alargar. O sea, sirve para invertir la función del comando. Esos dos comandos son gemelitos. Bueno, luego tenemos acá el empalme o fillet, que nos sirve para comunicar dos segmentos con una curva, con un arco de circunferencia. Para eso hay que definir un radio, acá en la línea de comandos. Radio, que por defecto sale 0, pero no, eso no tiene sentido que un radio sea 0. Hay que darle un valor. Voy a ponerle 50. Entonces, si selecciono dos líneas, línea 1, línea 2, el comando crea un arco que tiene exactamente un radio de 50, tal y como fue indicado, y que une de forma tangente
las dos líneas iniciales. ¿Qué es un empalme? La conexión entre dos líneas mediante un arco en el cual no se percibe perfectamente dónde termina la recta y dónde comienza la curva, sino que la transición se da de forma fluida. Y los empalmes tienen un radio específico. Pudiera servir mucho, por ejemplo, para dibujar las esquinas de unas calles en un plano urbano, por ejemplo. El comando que está al lado de empalme, que es chaflán, hace exactamente lo mismo, pero con un segmento recto, con un bisel. Entonces hay que definirle dos distancias que normalmente son iguales, pero pueden ser diferentes. Voy a ponerle 50, 40. Entonces, si tomamos dos líneas cualquiera, vemos que se creó este bisel, este chaflán. Ya no es con una curva, sino cortado, truncado con un segmento recto. Este comando que está acá, explode o descomponer, si su programa está en español, sirve para convertir entidades complejas en las entidades simples que la constituyen. Hay entidades que son simples y otras que son complejas. Por lo menos la polilínea es una entidad compleja porque está compuesta por múltiples segmentos de línea. Si le diéramos a descomponer a una polilínea, quedaría descompuesta, valga la expresión, en todas las entidades que la constituyen. Ya no es un solo elemento, ahora es un arco, una línea, otra línea. Ya no son una sola, se separaron. Y bueno, el comando explode o descomponer se puede usar para otro tipo de elementos, cualquier tipo de entidad compleja. Una matriz, que ya las vamos a ver en un momento, un bloque, que los veremos en próximas sesiones, polilíneas, etc. En general, la recomendación es usar este comando con prudencia, ¿sí? Sobre todo cuando veamos bloque. No nos volvamos locos a descomponer y a descomponer cuanta cosa se nos atraviesa. Ese comando hay que utilizarlo con prudencia. Y bueno, hay un comando que hace exactamente lo contrario, que en vez de separar, une. Pero para eso hay que desplegar acá del menú de edición este iconito que está aquí, join o unir. Si volviera a tomar todos estos elementos, todas estas líneas y arcos que antes estaban juntas en una polilínea, con el comando join, ellas se convierten en otra vez en una sola polilínea. Pero para que el comando funcione, las líneas y arcos que yo tome tienen que tocarse. O sea, de nada sirve que yo ejecute, por ejemplo, el comando join con estas dos líneas que acabo de crear. Si las selecciono y ejecuto el comando join, no pasa nada. De hecho, la línea de comandos me lo dice. 0 objetos fueron unidos porque 2 objetos fueron descartados de la operación porque no tenían puntos en común. Bueno, hay otro comando interesante aquí también que es break at point o partir en un punto. Se puede aplicar una línea o una polilínea. Y bueno, yo escojo un punto encima de esa geometría y queda partido ahora. Esa línea que antes era una sola queda partida en dos. Otro comando sumamente útil, muy utilizado, muy frecuente, que es importante que nos familiaricemos con él, es offset o desfase. Este comando que está aquí crea líneas paralelas o arcos concéntricos, arcos o círculos concéntricos, es decir, crea geometrías equidistantes. Lo primero que nos pide es una distancia de desfase. Hay que escribir una distancia o cliquear dos puntos en la pantalla. Cliquear dos puntos en la pantalla, pues al cliquear dos puntos, esos dos puntos guardan una distancia entre sí y el programa reconoce que esa es la distancia que queremos. Pero lo recomendable mayormente es escribir la distancia, porque normalmente queremos una distancia en específico. Puede ser, por ejemplo, 100. 100, enter, ya escribí la distancia. El cursor vemos que ahora es un cuadrito que pide que seleccione los objetos a los cuales queremos desfasar, a los cuales queremos hacerle un desfase. Esta línea, por ejemplo, voy a cliquearla.
me da la opción de colocar una copia equidistante, una copia paralela a la distancia que fue escrita de un lado o del otro. Todavía no la he colocado, ella está allí en modo previsualización. Bueno, puedo hacer clic y la copia a una distancia de 100 exactamente quedó colocada. Si hago esto con una geometría cerrada, como esto que solía ser un pentágono, ya no lo es. Si la polilínea es cerrada, si la geometría es cerrada, pues la copia equidistante puede estar hacia afuera o hacia adentro. Voy a colocarla hacia adentro. Y si yo me parara en cualquier punto, la distancia más corta posible sería esos 100 que indiqué. Puedo desfasar, por ejemplo, también este elipse. Y si quiero hacer muchas copias, antes de colocarla, puedo darle acá a la opción múltiple y darle clic varias veces para hacer múltiples copias. Este comando es muy útil, es muy utilizado, nos serviría, por ejemplo, para dibujar paredes en un plano arquitectónico, si las paredes tienen una medida específica, que lo normal es que sean 10, 15 o 20 centímetros. Bueno, se puede colocar esa distancia de desfase y eso nos facilita el dibujo de paredes. Pero no solamente paredes, otro montón de cosas. Escaleras y cualquier dibujo de una ventana, por ejemplo. Este comando nos puede facilitar su dibujo. Un comando de edición muy importante y avanzado son las matrices. Son estas que están aquí. Matrices. Que las hay de 3 tipos: rectangular, polar y de camino. Necesitamos un dibujo de referencia. Acá, bueno, tengo un desastre en este dibujo, necesito un dibujo en específico. Ahí voy a hacer un dibujo acá ingenuo. Necesitamos un pequeño dibujo, cualquiera, no importa. Lo que importa es la funcionalidad del comando, al menos en este momento, en este punto. Bueno, una opción interesante que podemos conseguir en haciendo anticlic es agrupar estos distintos elementos que están separados. Si le doy anticlic y le doy grupo, las puedo agrupar. Ahora se comportan como un solo grupo, como un solo elemento. Los puedo cambiar de lugar, etc. Y si ya no quiero que estén agrupadas, pues las desagrupo y listo. Pero vamos a dejarla de momento agrupada. Si creo una matriz rectangular, si despliego acá, tengo los 3 tipos de matrices. La más utilizada es la rectangular. ¿En qué consiste una matriz en este contexto cuando hablamos de AutoCAD? Una matriz crea diferentes copias de un ítem, de un dibujo de referencia, y las distribuye regularmente según un patrón. La matriz rectangular las distribuye rectangularmente en filas y columnas. La matriz polar las distribuye alrededor de un punto llamado polo, y la matriz de camino las distribuye a lo largo de una línea de referencia. Bueno, la matriz rectangular tiene filas y columnas. Vemos que cuando la creamos, la barra de menús cambia y arriba nos da las opciones propias de las matrices, el editor de matrices. Bueno, hay una cantidad de columnas que se puede cambiar. Cambia la cantidad de columnas. Una cantidad de filas que se puede cambiar también. Hay una distancia entre los objetos y una distancia total. La distancia entre los objetos tiene que ser congruente. O sea, todo esto tiene una relación aritmética exacta. O sea que si cambio uno de los dos, cambia la distancia. Igual acá. Las matrices tienen un punto de inserción. Habíamos hablado de que los textos, las matrices y los bloques tienen puntos de inserción. Ese punto es detectado como un snap.
puedo descomponer la matriz. Esto ha creado ¿cuántas? 12 copias de ese dibujo. Puedo descomponerla aquí en Home, Explode. Ahora está todo separado. Todos los objetos están separados. Ya, bueno, como les dije antes, hay que ser cuidadosos cuando utilizamos el comando descomponer o explode, porque esto es algo que ya yo no puedo revertir. Ya no tengo esa libertad que tenía antes de escribir quiero tantas filas, quiero tantas columnas, quiero que tengan tal distancia, ya no lo puedo hacer. Ahora estos dibujos son independientes. De pronto eso es lo que me conviene, de pronto no. Entonces tenemos que tener claridad cuándo queremos utilizar el comando descomponer y cuándo no. Bueno, el otro tipo de matriz es la polar, la matriz polar. Hay que definir un centro, un polo, y las copias se van a distribuir alrededor de ese polo, van a girar alrededor de ese polo. Bueno, yo puedo escoger la cantidad, puedo cambiarla. Bueno, pero no me gusta que este muñequito vaya así dando vueltas. Bueno, hay una opción aquí que nos pregunta si queremos que los ítems se roten o no. Sí, son dos resultados diferentes. Dependiendo de lo que estemos haciendo, nos va a convenir más una cosa u otra. Si estamos dibujando, por ejemplo, una noria, un viaje a la luna, esta atracción que tienen los parques de diversiones, las cabinas no se pueden dibujar rotadas. Ellas no deberían rotar. Pero en cambio, si estamos dibujando una mesa redonda en vista de planta, se deberían rotar esos ítems. ¿Sí? Porque no tiene mucho chiste que alrededor de una mesa hayan todas las sillas mirando hacia un mismo lugar, alrededor de una mesa redonda, quiero decir. Entonces esta opción va a haber ocasiones en las que vamos a necesitar utilizarla o no. Bueno, acá la distancia y el total ya no se mide como linealmente, sino con grados. Y podemos cambiar el total. El total no tiene necesariamente que ser 360. O sea, no tiene que ocuparse el círculo completo, puede ser una parte nada más. Y bueno, podemos tener distintas filas, distintos niveles acá. El polo nos sirve también para cambiar toda la matriz del lugar. Y esto también podríamos descomponerlo al final si quisiéramos. Y bueno, por último, la matriz de caminos, la matriz camino, necesita que tenga una geometría, una línea o una polilínea de referencia. Voy a crear esta polilínea y voy a añadirle una curva. Bien, cuando creo la matriz camino, me pide que seleccione el objeto, es decir, el objeto que va a ser copiado. Luego, la curva guía, la curva de camino. Y vemos que llena esa curva, esa línea, esa geometría, con copias del ítem, el cual también puede o no alinearse. Bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo, nos va a convenir que esté alineado o no. Esta curva puede ser editada posteriormente y la matriz se va a ajustar a ella, porque la matriz depende de esta curva como referencia. Esta curva pudiera ser, por ejemplo, una calle. La curva pudiera ser una calle y el ítem, en vez de ser estos muñequitos extraños, pudieran ser los postes en vista de planta. En ese caso, a mí me convendría que ellos estén alineados. Bueno, acá también se puede cambiar el número de filas, etc. Bueno, dicho esto, hemos avanzado bastante y tenemos la cajita de herramientas llena con bastantes elementos sumamente útiles que van a permitirnos hacer trabajos un poquito más ambiciosos con el programa. Entonces, bueno, de momento eso va a ser todo. Nos vemos en la siguiente sesión.